Bien, esta es entonces la síntesis que hoy elegimos. Una crisis transversal. Eso es lo que uno entiende humildemente que está sufriendo, que estamos sufriendo los argentinos y las argentinas. A veces la pregunta que surge es si son las crisis económicas las que producen luego crisis en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, en términos institucionales. O si muchas veces una profunda crisis cultural, por ejemplo, puede tolerar determinado modelo económico que luego genera consecuencias en lo social. Sería una discusión de a ver en dónde empieza, dónde está la punta del ovillo. Lo concreto es que más allá de identificar dónde está el comienzo, porque seguramente no es uno, seguramente es multicausal, sí me parece que es importante entender, como ayer hacíamos el intento de analizar una sociedad que es distinta de una política que actúa de otra manera y que debemos hacer el esfuerzo por interpretarla, por conocerla, por aprender de ella, para luego poder conducirla y transformarla. Muy difícil es poder transformar algo si no se lo conoce en profundidad. Insisto que nos cuesta todavía conocer en profundidad el accionar de una sociedad o la no acción de una sociedad, y lo mismo ciertos manejos de sectores de la política. Difícilmente, si no avanzamos en esa instancia, podamos ver cómo la transformamos. Y algunos creen que se la transforma esta realidad simplemente trayendo viejas recetas, pero quizás esas recetas hoy no sean aceptadas o legitimadas de la manera que lo eran años atrás. Pero hoy quiero hablarles entonces de esta crisis transversal que tenemos. Por supuesto, tenemos una crisis económica generada por una estafa. Esta idea del déficit cero a costa de que la mayoría de los argentinos se empobrezcan, que nuestros jubilados y nuestros niños no tengan el acceso mínimo a la alimentación y a vivir con dignidad, habla claro de una crisis, pero hay que preguntarse si las medidas económicas que se toman tienen en algún punto el objetivo de construir el bien común. Y la respuesta es no. Tienen otros objetivos. Por tanto, no deja de ser una estafa para el pueblo argentino las políticas de este gobierno. Entonces, la crisis económica, llamémoslo así, está clara. Ahora, la Argentina, al mismo tiempo que vive esta crisis económica, está viviendo una profunda crisis de representatividad. Hay una enorme crisis de representatividad en la Argentina. Y esto hay que asumirlo. ¿Qué significa, desde mi punto de vista, una crisis de representatividad? Que grandes porciones de la sociedad no se sienten identificados y representados, por ejemplo, por un sector de la política. La política ha perdido cierta credibilidad. La Argentina ha comenzado un proceso donde gran parte de la sociedad no deposita en la política la confianza para que les resuelva sus problemas. Por varios motivos. Primero, porque el individualismo y el sálvese quien pueda y el yo soy el responsable de mi propia historia ha perforado en algunos sectores, sino que venimos de muchos años donde la política no ha dado respuesta. Quiero decir, gobierno de Macri, gobierno de Alberto, no han dado respuesta para que vivamos mejor, con más derechos, con más garantías, con más seguridades, con más oportunidades. Y cuando la política deja de dar respuesta, comienza esto de lo que alguna vez habló Cristina Kirchner, de la insatisfacción democrática. Y esa insatisfacción democrática se expresa rápidamente en la representatividad. Y la política vuelve a ser, para algunos sectores, mala palabra. Y la política vuelve a ser aquel espacio oscuro que algunos quieren mostrar como tal, donde la sociedad no se siente identificada. Esa falta de representatividad política hace que la política esté en crisis. Porque cuando una democracia empieza de alguna manera a deslegitimar el instrumento por excelencia para vivir en una democracia legítima, que es la política, estamos en serios problemas. Y esa crisis es real. Y no responde a una crisis en relación a los nombres. Porque mucha gente se siente representado por Axel Kicillof, por Cristina Kirchner, algunos se sentirán representados por algún gobernador, qué sé yo, como Quintela en La Rioja, algún gobernador de cualquier otra provincia. Por supuesto que sí, que existen y que están. Pero masivamente la Argentina estaba en una instancia que ayer Nicolás Caropresi de la UTEP, que estuvo aquí con nosotros, decía, me parece con mucha nitidez, que el 19 y 20 de diciembre del 2001, de alguna manera, se repitió en la Argentina y se repitió en el voto a Milei. Y es cierto, el voto a Milei sigue siendo el voto, de alguna manera, de que se vayan todos.
un Milei que se presentó ante la sociedad como aquel que venía a destruir todo lo establecido, fue de alguna manera el que se vayan todos. Esa implosión, decía ayer Caro Presi, esa implosión existió. Y esa implosión, de la mano de una crisis económica y una crisis política, hace que la sociedad entre en un proceso que desde mi punto de vista es un proceso de quietud muy preocupante. ¿Hay un problema de representatividad sindical? Sí, también la hay. En muchísimos sectores, no en todos, siempre lo aclaro, no generalizo. Hay muchos sindicatos que representan a sus trabajadores y trabajadoras, hay otros que no. ¿Por qué no? Porque sus dirigentes han pasado gobierno tras gobierno, se han acomodado gobierno tras gobierno, sin embargo, sus bases, cuando tuvieron que ir a votar, votaron a Milei, muchos de ellos. Entre otras cosas, porque evidentemente hay una representatividad del trabajador, tal cual debe ser hoy pensado, que no está siendo eficaz. Entonces, ¿crisis económica? Sí. ¿Crisis de representatividad política? Sí. ¿Crisis de representatividad en la organización sindical? Sí, también existe. Y por cierto, al mismo tiempo, hay una crisis que se empieza a ver en las distintas instituciones de la democracia. Que la justicia está en crisis no es de ahora, no es con Milei. Desde que el gobierno de Mauricio Macri hizo de la justicia un ejército inquisidor contra todo aquel que se le oponía y encarceló políticamente a empresarios y a dirigentes políticos, la justicia ha quedado manchada y nunca se depuró. Ningún sector de la justicia se depuró. Entonces, claramente hay una crisis en la justicia, no solamente en un caso de corrupción vinculado a un funcionario. Nos vamos al caso Loan en Corrientes y vemos cómo actuaron unos fiscales y vemos que se pasan de la justicia provincial a la justicia federal y no se termina de resolver. Y las denuncias siguen tardando años y años para que se lleguen a juicio, cuando seguís teniendo la mayoría de los presos en la Argentina sin sentencia firme. Y esto no es desde ahora. Y una Corte Suprema que todavía no tiene la totalidad de sus miembros y que además son todos hombres. ¿La justicia está en crisis? Sí, está en crisis como institución, pero también está en crisis como valor. El valor de la justicia, el valor de lo justo, parece que también entró en crisis. Porque muchos han intentado hacernos creer que lo justo es lo que a mí me corresponde por lo que yo hice en la vida. Y en realidad la justicia tiene que ver también con una construcción colectiva. Lo justo no es solamente a partir de lo que yo pude hacer, sino a partir de que todos los que están a mi alrededor pueden hacer, porque vivimos en una misma comunidad, al que algunos crean que la salida sigue siendo lo anticolectivo y lo individual. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una crisis de valores? También sí hay una crisis de valores. ¿Por qué hay una crisis de valores? Entre otras cosas, porque la crueldad se ha institucionalizado y por lo tanto, aquello que desde lo macro se ve como hechos de crueldad termina legitimando a la actividad cotidiana. Si un presidente de la nación es capaz de dejar de dar medicamentos a gente que tiene enfermedades graves, o por ejemplo, y hoy lo vamos a tratar, hubo testimonios en el programa del Gato Silvestre sobre los electrodependientes que están teniendo problemas graves con la energía y de ellos depende su vida, y vos ves que a ese gobierno no le importa al mismo tiempo dar alimentos a quienes lo necesitan. Ese nivel de crueldad tan magnificado, tan evidente, tan pornográfico, de alguna manera hace que pequeños hechos crueles de la vida cotidiana, en pequeñas empresas, en pymes, insisto, en el día a día, terminan siendo menores, terminan siendo insignificantes, porque ese monstruo es tan grande, se lo devora tanto todo y tan rápido, y que muerda un poquitito, no pasa nada. Entonces, claro que también hay una crisis de valores. Y las instituciones de la democracia, cuando vos ves una legislatura donde algunos diputados recibieron dádivas a cambio de un voto, cuando ves que algunos los mandaron de embajador no sé a dónde a cambio de un voto, o cuando ves que otros senadores llegaron a la banca en una lista y después votaron en contra de los intereses de aquellos que los han elegido, no solamente es una crisis de representatividad, esa crisis de representatividad genera una crisis en las instituciones. ¿Hasta qué punto entonces es confiable lo que sucede en un parlamento cuando aquellos que están ocupando esas bancas que llegaron de la mano de un voto determinado votan en contrario? Entonces todo eso está sucediendo junto hoy en la Argentina.
La crisis institucional, la crisis de representatividad, la crisis política, la crisis económica, una crisis cultural muy fuerte. No solamente porque la cultura está siendo atacada por este gobierno y nuestra producción cultural está detenida, sino porque se está despreciando nuestra propia cultura. Y hay generaciones que están consumiendo, de alguna manera, esa lógica de desprecio por lo propio, por la cultura que nos representa, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, al fin y al cabo, como país y como nación. Esta realidad es la que nos hace ver que tenemos una Argentina desarmada y que de esta Argentina no se sale con un triunfo electoral. Por supuesto, el triunfo electoral de la oposición, creo yo, es necesario y es urgente, pero sí advierte que tiene que ser de la mano realmente de una transformación profunda y real a partir de una crisis que es transversal. A partir de una crisis que nos dice, como ayer decíamos, que tenemos una sociedad que es mucho más tolerante al horror de lo que era antes. Una sociedad que permite ahora discutir determinadas cosas que antes eran una bandera de nuestra democracia, como por ejemplo el nunca más, el fueron 30.000. Hoy, gran parte de la sociedad se permite discutirlo. Hay un retroceso social que se expresa en lo político, pero que no es eminentemente político, o no es en todo caso solamente político. O pensamos que Milei es causa, o pensamos que Milei es consecuencia. Quiero decir, o Milei es el resultado de toda esa crisis que venía hace tiempo y se expresó en su elección, o podemos creer también que Milei lo empezó todo. Y la verdad es que no. En todo caso, Milei se paró sobre esa crisis de representatividad política, todo lo que les vengo diciendo, para hacer básicamente lo que tiene ganas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta es la tarea o cuál es la tarea, ya no solo de la dirigencia política, sino de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de a pie, para entender que hay resoluciones de las crisis cotidianas, insisto, y no hablo de la crisis económica en soledad, que genera una tarea que nos invita a ejercer lo que somos, actores sociales y políticos, por acción o por omisión, lo somos. ¿Hay una educación que está en crisis? Claro que sí. ¿Porque está desfinanciada? Sí, claro. Ahora, está desfinanciada, pero también necesita una transformación en lo educativo que tenga una mirada social que no termina... Bueno, podemos recorrer todos los espacios que se quiere. Es transversal. Por tanto, debe ser transversal la convocatoria para reconstruir esto. No hay posibilidad de pensar que en la Argentina se puede salir a partir de un solo nombre, de un hombre o de una mujer. Si ese hombre y esa mujer no son capaces de construir una unidad en la discusión para construir una síntesis que permita luego una unidad de acción de la mano de políticas claras. Ya vimos los resultados de lo que era querer salir del desastre de Macri simplemente con una alianza electoral. Entonces, estos tiempos son tiempos donde poner en discusión esto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y no es ganemos y después vemos. Porque en realidad, al fin y al cabo, esa victoria se puede dar de casualidad o se puede dar como resultante de un proceso social que tiene que entrar en disputa. Entonces, hoy en día, hacer política en la Argentina no es solamente decir que Milei es sucio, fue y malo, que lo es. Ejemplos, ¿no? Digo, adjetivos, nada particular. Pero digo, no es solamente la denuncia de las acciones de gobierno. Esa es una parte. La otra tiene que ver con poner en discusión la educación que tenemos y cómo defendemos la educación pública, no como estandarte, sino como política. Y cómo defendemos la salud pública, no por una bandera de que lo público siempre va a estar perfecto, sino hacerlo perfectible cada vez más. Entonces, esa transversalidad en la crisis me da la impresión que lo que nos exige es ese rol activo. No el rol de, che, esperemos que tal sea el candidato o que tal sea la candidata para resolver esta situación. No, nuestra juventud está en crisis. Y no está en crisis porque una porción de ella votó a Milei. Está en crisis porque no tiene acceso al trabajo digno. Está en crisis porque muchas veces tiene un salario, pero no le alcanza. Está en crisis porque muchos los están educando. ¿Para qué vas a estudiar si el negocio está en hacerte youtuber? Está en crisis. Bueno, ¿cuáles son las políticas hacia eso? Como el gobierno decir que voten a los 13 años, por Dios. Dejen a las infancias en paz,
Quieren meter presos a los pibes de 13 años y a las pibas, quieren hacerlo votar a los 13 años, pero mientras tanto no se preocupan si comen y no se preocupan si educan. Entonces dejemos en paz a la infancia que sea infancia, a la niñez que sea niñez y garanticémoslo de esos derechos que deben tener. El voto y todo lo demás surgirá después. Será parte de un proceso. Pero cuando empezamos a ver todo aquello que conforma esta sociedad, nos damos cuenta que está en crisis. Entonces a veces cuando uno se pregunta cómo se confronta, cómo se oposiciona a este gobierno demencial, y se oposición construyendo desde la base misma lo antagónico a lo que este modelo quiere. Por lo tanto, la necesidad de construir una nueva sociedad para que esa sociedad le exija otro rol a la política, para que esa sociedad le exija de otra manera a la justicia, para que esa sociedad le exija de otra manera a los medios, porque los medios y los periodistas también estamos en crisis, ¿eh? También. Entonces, o esperamos que las transformaciones se den desde una cúpula hacia abajo, o entendemos que en el abajo todavía hay mucho por hacer y que eso no depende de un partido político, no depende de un dogma, no depende de un hombre o una mujer, depende de toda una sociedad que al fin y al cabo es la que elige estar en silencio, estar en la inacción, mientras hay un gobierno que se lleva puesto todo, o entiende que desde su propio territorio hay mucho para construir. Y eso, insisto, es necesario, porque no hay líderes que puedan transformar una patria si no hay una sociedad que los empodera porque cree en ellos. Y no hay líder que pueda consolidarse en el poder si no logra interpretar a esa sociedad en sus distintos procesos históricos. No es posible hoy un dirigente político que no interprete que los jóvenes tienen distintas lecturas, que hay otros lenguajes, que hay otra manera de entender el Estado. Insisto, como decía ayer y termino con esto, no es cuestión de enterrar nada, pero es saber que hoy hay que embarrarlas en otros barros y que nos tenemos que meter hasta acá en esos otros barros. No meternos hasta acá para pedirle a otro que venga o a otra que venga a salvarnos, sino para decirle, mirá todo lo que tenés, mirá todo lo que estamos dando pelea. Y ayer lo decía aquí Nicolás Caropresi cuando dijo, nosotros no vamos a parar en nuestra lucha para que haya comida en los comedores y para que la economía popular crezca. Nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir. Bueno, esas son las construcciones subterráneas. Quizás sea eso. En el paisaje hoy está Milei. Hoy hay una oposición medio que no entendemos bien cómo se mueve. Pero lo que está claro es que siempre el pueblo ha marcado la historia cuando ha decidido salir de lo subterráneo. ¿Saben qué fue el 17 de octubre? ¿Saben por qué el 17 de octubre partió a la historia argentina en dos? Por supuesto porque nace el peronismo, pero sobre todo porque cuando Perón sale de ese balcón, se encuentra con un pueblo que vivaba su nombre, pero al mismo tiempo con una oligarquía que decía, ¿y todos estos negros de dónde salieron? Al día de hoy que todavía no lo entienden. Bueno, habrá que empezar a salir, ¿no? Habrá que empezar a emerger como el agua y meterse en cada rincón, me parece. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.